se lo termina regalando Rubio Rubín. Y acá me quiero quedar con lo mal que pateó Rubio Rubín. La verdad, muy mal pateado este penal. Y lo que les digo, la falta de efectividad. Mucha falta de efectividad en los metros finales. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Y en este momento nos encontramos también con CONCACAF, porque como saben, no solo cubrimos a Sudamérica, no solo cubrimos a las eliminatorias sudamericanas, sino que también nos encontramos con las competencias, con los amistosos también que pueden llegar a tener las selecciones de CONCACAF. Y en este caso nos toca cubrir la Nations League de CONCACAF. Y ayer un partido que fue en la jornada nocturna, allá por las 11:10 de la noche, acá en Argentina. Sé que en Guatemala es un horario más que visto para tanto como los chapines, como por supuesto los hinchas de la selecta, los salvadoreños, que estuvieron mirando el partido. Y terminaron ganando, mejor dicho, los chapines 2-0 frente a la selecta, un partido que para mí se quedó corto. ¿Por qué digo que se quedó corto? Se quedó corto el resultado. Para lo que jugó Guatemala y para lo mal que jugó la selecta, para lo mal que jugó El Salvador, que yo sigo sosteniendo, ustedes saben que es una selección a la que aprecio mucho la selecta, la venimos siguiendo ya hace mucho tiempo. Se están haciendo mal las cosas, no se está encontrando la vuelta, no se está apostando a lo que es un proyecto, no se está apostando desde inferiores en adelante. Eso es algo que va a llevar tiempo, pero hay que apostar y eso no lo está haciendo la selecta el día de hoy. Caso contrario, lo que está pasando con Panamá, por ejemplo, o incluso Guatemala. Guatemala últimamente también está apostando y de hecho en el último Mundial Sub-20 Guatemala pudo clasificar, algo histórico se logró. Entonces creo yo que hay que empezar a fijarnos más en lo que está haciendo otras selecciones de CONCACAF y tratar de imitarlo. No digo que hagan lo mismo, pero imitarlo, ir por el mismo camino. Dicho esto, vamos a analizar por supuesto el resumen, que el resumen lo subió Reacción GT, que Reacción Guate en realidad es. Les voy a dejar el canal en la descripción para que vayan a suscribirse, que creo que está subiendo los resúmenes de los chapines, así que estén atentos ahí a su canal y por supuesto nosotros les vamos a dejar para que vayan a suscribirse. Dicho esto, vamos a escuchar y vamos a analizar lo que fue el partido. Ahí vemos ya a los equipos saliendo a la cancha. Me pone contento el buen presente que está atravesando Guatemala, pero una cosa no quita la otra. Necesita más efectividad. Necesita mucha efectividad, es algo que le está faltando últimamente a Guatemala y también se notó en la Copa Oro, por ejemplo. Entonces, a partir de encontrar esa efectividad en los metros finales, van a ver cómo la pelota va a empezar a entrar, obviamente, y a partir de ahí también van a llegar mejores resultados todavía de los que ya está obteniendo últimamente la selección guatemalteca. Así que contento obviamente por el rendimiento que tuvo el equipo en líneas generales, porque la verdad es que lo bombardeó a pelotazos, lo cagó a pelotazos y de hecho ya estamos viendo las primeras jugadas de peligro. Miren, esta muy buena por la banda izquierda, centro al medio, la dejan pasar y después aparece siempre uno por la espalda. Y otra cosa que les quiero decir, miren cuántos jugadores de Guatemala en el primer gol hay en el área. 4 jugadores. Ustedes tienen que tener en cuenta que son 11 en total en la cancha y 4 estaban adentro del área. Eso habla de lo ofensivo, obviamente, por parte de Guatemala y también lo cerrado atrás que estaba la selecta. Ahí estamos viendo el primer gol, que es de Carlos Mejía, asistencia de Alejandro Galindo. Alejandro Galindo es un jugador que no veníamos viendo hace bastante en Guatemala, así que bien por Alejandro Galindo, que hoy tuvo su primera asistencia en el campeonato, podemos decir, en la Nations League de CONCACAF, en el grupo 1, la fecha 1. ¿A quiénes tiene este grupo? Bueno, este grupo tiene a Panamá, a Guatemala, Trinidad y Tobago, Curazao, El Salvador y Martinica. Es un grupo muy lindo, es un grupo muy lindo, muy competitivo. Acá estamos viendo el penal. Ustedes me dirán si es penal para ustedes o no. Yo creo que lleva pelota el jugador, pero me parece que no es algo a cobrar. De todas maneras, devolución de gentileza, un penal que quizás era medio dudoso, se lo termina regalando Rubio Rubín. Y acá me quiero quedar con lo mal que pateó Rubio Rubín. La verdad, muy mal pateado este penal. Y lo que les digo, la falta de efectividad, mucha falta de efectividad en los metros finales. El resultado se quedó cortísimo. Miren, la selecta, la primera jugada de peligro, minuto 39. O sea, eso habla, primero, del buen planteo ofensivo que hizo Guatemala, de tenerlo en un arco, y eso habla también de lo
mal que jugó la selecta. La segunda jugada de peligro, minuto 44. 2 veces pateó al arco en todo el primer tiempo. Es una locura eso. Y después Guatemala en el segundo tiempo siguió haciendo más de lo mismo. Mucha gente en el área. Fíjense que atacaba con 3 jugadores, siempre 3 flechas que salían enseguida hacia el ataque. Esta es una gran jugada que no termina siendo gol por nada, por un detalle mínimo nada más, por no ir con mucha convicción a definir. Creo que fue, si no me equivoco, Galindo el que no llegaba. Pero bueno, en líneas generales me gustó mucho el partido de Mejía, me gustó mucho el partido de Méndez también por la banda derecha, el que para mí tuvo un partidazo. Y ojo que esto es algo que quizás pasa desapercibido, pero el señor Hagen ayer en realidad tuvo un partidazo. Y eso habla de lo importante que es tener un arquero gana partidos. Porque la selecta, si bien no atacó mucho, en minuto 77 estamos viendo el segundo gol. Acá con este gol ya se definía todo. Ahí voy con lo de Hagen. Pedro Aitán es el que mete el gol, asistencia de Aparicio, Jorge Aparicio. Y les estaba diciendo, acá hay una responsabilidad del arquero bastante grande. Pero bueno, lindo gol igual de todas maneras, pateando afuera del área. Me gustó, la verdad, me gustó bastante. Y lo que les estaba diciendo, la importancia de tener un arquero gana partidos. Porque si bien la selecta no atacó mucho, tuvo 2 o 3 llegadas que fueron básicamente cuando se desesperó Guatemala por ir a buscar el partido y quedó mal parado, que eso es algo a corregir también. De paso, aprovechen y vayan a suscribirse, como les dije, a Reacción Guate, que les voy a dejar en la descripción del canal. Y les estaba diciendo, Hagen atajó una locura ayer. ¿Por qué? Porque tuvo 3 jugadas en las que tuvo que participar y participó de buena manera en las 3. Y es algo que ya viene haciendo hace mucho tiempo. Guatemala viene salvando resultados y viene salvando partidos gracias al arquero que tiene. Hagen está atajando una locura, la verdad. Así que también contento por el presente que está teniendo Hagen. Dicho esto, terminamos el resumen por acá, sudamericanos. Como les digo siempre, se me suscriben, activan la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Y como no, vamos a seguir de cerca esta Nations League de CONCACAF, que sigue con Guatemala el día domingo 10 de septiembre. O sea, este domingo vamos a tener a Guatemala enfrentando a Panamá. Un lindo partido, muy lindo partido. 2 selecciones que proponen ideas similares. Panamá viene, por supuesto, mucho más encaminada que Guatemala, pero es un partido que yo lo podría empezar a considerar como un clásico. Y les digo, no sé si ustedes se consideran clásico entre sí, entre guatemaltecos y panameños, pero lo que sí se ve desde afuera es que son selecciones que están creciendo. Panamá quizá un poco más el crecimiento que está teniendo Panamá, y de hecho se nota que llegó a la final de la Copa Oro, pero lo que les estoy diciendo es competitividad pura que se puede transformar en un partido muy picante. Así que lindo el partido que vamos a tener el domingo. Y la selecta, por su parte, va a jugar el domingo también frente a Trinidad y Tobago a las 11:10 de la noche, horario de Argentina. Ahora sí, entonces nos veremos en el siguiente video, sudamericanos. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, un abrazo grande y ahora sí, chau.